biomateriales e ingeniería de tejidos, es lo que nos va a presentar la maestra. Y si ya estás lista, pues entonces comenzamos. Listo, bueno, pues... ¿Sí podemos ver tu pantalla? ¿Sí? Sí. Oh. Sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, una disculpita por esta cosita. El Teams nunca lo había ocupado, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, muchas gracias por la presentación. Como tal, pues me alegra muchísimo estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, les voy a compartir un poquito de biomateriales e ingeniería de tejidos. Y bueno, dentro del contenido, lo que vamos a estar viendo el día de hoy va a ser una breve introducción, el desarrollo experimental del proyecto que realizamos y las conclusiones que nosotros pudimos obtener respecto a este proyecto. Entonces, antes de eso, bueno, también me iba a presentar un poquito. Bueno, mi nombre es Edith Bravo González, yo soy ingeniero en nanotecnología. Después de eso realicé mi maestría allá a un ladito de ustedes, en UPITA, en donde estuve trabajando con síntesis de hidroxiapatita, plata y grafeno. Y después de eso realicé mi doctorado, en donde, bueno, estuve trabajando con biofilamentos para regeneración ósea. Pero al mismo tiempo, pues también desarrollé en colaboración mi empresa, bueno, nuestra empresa, en donde, bueno, se llama Spintronics, la más conocida es el Instituto de Nanotecnología Aplicada, en donde pues aplicamos todos los conocimientos que hemos obtenido durante esta trayectoria en pues, nuestra empresa y hacemos muchísimas cosas, pero bueno. En general, pues yo me especialicé en biomateriales. Los biomateriales, bueno, ahorita vamos a ver, son un área muy importante debido a que si nosotros queremos resolver alguna duda, inquietud, alguna inquietud respecto a la salud, alguna enfermedad, algún padecimiento, pues sí o sí vamos a necesitar de los biomateriales e inclusive pues también todos los materiales que tengan que estar en contacto con el cuerpo y con los tejidos, pues nos tenemos que evaluar como biomateriales. Y para esto pues vamos a empezar con qué es un biomaterial. Entonces, ok, bueno, me comenta que se escuchó el eco, pero bueno, voy a seguir y ahorita sigo viendo qué sucede. Entonces, un biomaterial se define por la Sociedad Europea de Biomateriales como aquellos materiales utilizados para evaluar, tratar, corregir o reemplazar cualquier tejido, órgano o función del cuerpo humano. Entonces, esto lo vamos a entender como un biomaterial, en donde pues aquí involucran muchísimas cosas, y es lo que les decía, si lo queremos aplicar, con qué tipo de materiales van a estar en contacto con el cuerpo, textiles, cosméticos, perfumes, absolutamente todo lo que tenga que tener contacto con el cuerpo humano lo vamos a evaluar como un biomaterial. Para esto, pues van a existir ciertas características sobre cómo evaluar a estos materiales. Entonces, dentro de las propiedades que vamos a necesitar para evaluar a los biomateriales, vamos a tener estos: biocompatibilidad, biodegradabilidad, propiedades mecánicas y propiedades de durabilidad también. Ahora, de la biocompatibilidad nos vamos a referir a que no vaya a inducir efectos tóxicos o dañinos. ¿Esto qué significa? Pues obviamente que si nosotros vamos a colocar un material, pues no vamos a buscar que cause alguna alergia, alguna irritación. Algo muy importante es que en el área de los biomateriales, pues no hay biomateriales 100% biocompatibles más que los que provengan de ustedes mismos. Entonces, entonces vamos a buscar que no cause ninguna alergia, ni algún efecto, ni nada. Después, dentro de la biodegradabilidad, vamos a tener que estos materiales, vamos a buscar inclusive que puedan estar generando alguna forma en la cual nuestro material se pueda descomponer después de un cierto periodo de tiempo. Dentro de las propiedades mecánicas, aquí vamos a tener que dependiendo que
el sitio en el cual nosotros coloquemos nuestro material, vamos a necesitar estas características que se acoplen a las necesidades. Ya sea si nosotros queremos un tornillo de fijación, queremos piel, queremos algún otro material, debemos de cuidar estas propiedades mecánicas para acercarnos lo más que se pueda. Si nosotros no tenemos cuidado con las propiedades mecánicas, lo único que vamos a hacer al colocar un material es que o no funcione o inclusive que se produzca algún deterioro y que dañemos el tejido en el cual nosotros lo estamos colocando. No es tóxico ni cancerígeno, esto es algo que se tiene pues muy obvio, no debemos de causar ningún problema. Después tenemos las propiedades de durabilidad, en el cual dependerá del tipo de aplicación. ¿Esto qué significa? Hay algunos materiales que los vamos a tener que estar trabajando para alguna aplicación en específico, no sé, una fractura de un hueso o un implante en algún sitio, y hay algunos materiales en donde solamente vamos a buscar que esté en un periodo de tiempo, pero después de eso vamos a buscar que estos materiales se puedan eliminar, ya sea por una característica de alguna cirugía o en el caso de la biodegradabilidad, que el propio cuerpo sea el que lo pueda eliminar, lo pueda romper en moléculas más pequeñas, lo pueda fagocitar, y después de eso pues nosotros ya hagamos como que nunca pasó nada. Y hay algunos materiales que por su naturaleza no pueden someterse a este proceso de biodegradabilidad, entonces después de un cierto periodo de tiempo lo tenemos que volver a retirar. Pero pues eso va a depender muchísimo del sitio y en donde nosotros lo queramos estar aplicando. Aquí les muestro esta imagen en donde pues aquí se muestran las propiedades mecánicas de ciertos tejidos, de ciertos materiales. Entonces pues como pueden observar hay muchísimos, hay huesos, hay piel, hay órganos, entonces cada uno de estos va a tener ciertas propiedades mecánicas muy específicas en donde dependiendo de lo que nosotros queremos trabajar, debemos de considerar esta característica. Además de que la superficie también es un factor muy importante. Cuando nosotros queremos trabajar en esta área, debemos de contemplar también cómo es que nosotros queremos la superficie, así mismo como los poros. ¿Esto en qué va a influir? Bueno, recordemos que todos nosotros estamos conformados por pequeñas cositas fundamentales que son estas células, y que gracias al ensamble de todas estas células pues se van formando los órganos o los tejidos, y que dependiendo de las características de este tejido especializado, pues ya se van a formar cierto tejido, cierto órgano en particular, y obviamente con ciertas características y funciones también. Entonces, cuando nosotros queremos estar trabajando con un biomaterial para estas aplicaciones, debemos de considerar también qué reactividad es la que nosotros queremos, asimismo qué fenómenos son los que van a estar ocurriendo dentro de nuestro sistema. Van a existir absorción de proteínas, adición celular, compatibilidad sanguínea, o sea, qué respuesta es la que nosotros vamos a estar buscando y cómo es el entorno en el cual nosotros vamos a estar metiendo. Después de eso, los poros. Cuando nosotros los estudiamos desde un punto de vista del área de los materiales, pues tomamos en consideración que pues tener poros, dependiendo de lo que nosotros queramos, pues va a ser una muy buena idea, o en algunas aplicaciones no vamos a buscar tener porosidad. Sin embargo, se hizo un estudio en el área de biología, en esta área, en donde se dieron cuenta que a las células les gustan muchísimo las superficies con poros, las superficies en donde se tenga un ángulo de aproximadamente 60 grados para arriba. No les gustan las superficies lisas. Entonces, si nosotros queremos que estas células, que estos tejidos lleguen a la superficie de nuestros materiales y se acoplen directamente estos tejidos a esta superficie, para aplicaciones de esta área, vamos a necesitar que tengan poros en nuestro material. Por eso, inclusive, en algunos implantes metálicos, lo que se hace es que se talla o se ataca de cierta forma la superficie de nuestro material para crear pequeños poritos, y de esta forma estas células se puedan fijar
en la superficie. Ahora, cuando nosotros nos referimos a ingeniería de tejidos, si se dan cuenta, y por eso un poco de biomateriales e ingeniería de tejidos, porque van de la mano. Cuando nosotros queremos ahora hacer ingeniería de tejidos, pues vamos a contemplar qué tipo de órgano, qué tipo de tejidos en el que yo quiero estar trabajando y ahora evaluarlo específicamente, qué función, qué aplicación, desde qué punto de vista de interacción yo voy a estar trabajando. Entonces, para esto hay 3 bloques en los cuales normalmente se está trabajando. Hacer ingeniería celular, en donde no se han escuchado un poquito del CRISP, en donde vamos a interactuar directamente con estos genes, cortar los segmentos que no nos sirven o modificarlos de acuerdo al problema que se necesite. También podemos hacer terapia celular, tener una célula malvada, y tener una célula con instrucciones que nosotros queremos que lleve específicamente y de esta forma hacer que esta célula aprenda ese tipo de función o ese tipo de comportamiento que nosotros estamos buscando. También podemos hacer ingeniería de materiales, que es un poquito con lo que abarcan los biomateriales porque van de la mano. Entonces, si yo tengo mi material, a ver, qué características o qué factores de crecimiento o qué grupos funcionales, cómo yo puedo ayudar a mi material, que normalmente lo ocupo en ciencia e ingeniería de los materiales, este material, cómo lo puedo ahora modificar para que se amarre muchísimo mejor para la aplicación que yo estoy buscando. Entonces me baso desde un punto de vista de la ingeniería de los materiales y de esta forma, bueno, puedo estar ahora trabajando con estas modificaciones que necesitan. Y también vamos a tener otra área en donde pues se dieron cuenta que es muy complicado pues tomar tantas consideraciones como ahorita se los mencioné, que se degrade, los poros, las propiedades mecánicas. Entonces alguien dijo, no, mejor vamos a utilizar las técnicas de ingeniería tisular, nuestra arquitectura, en donde nosotros podemos construir completamente a medida ese órgano o ese tejido que nosotros estamos buscando reemplazar, y ya sea con un ensamblado, con impresión 3D o con descelularización de órganos. Entonces, existen también estas alternativas en donde podemos construir específicamente ese órgano, ese material, ese tejido que nosotros necesitamos, y de esta forma que se puedan cumplir estas funciones o estas características. Y en nuestro caso fue lo que nosotros decidimos ocupar, la impresión 3D. Entonces, la impresión 3D ahorita ya es algo muy común, pero hace algunos años era algo completamente novedoso, en donde pues con la impresora 3D pues tú podías, bueno, tú puedes construir absolutamente todos los tipos de estructuras que tú necesites, geometrías. Obviamente eso va a depender de qué tanto tú le metas al simulado y a construir tu objeto, pero sin embargo puedes tener inclusive una resolución muy buena dependiendo de la impresora y de cómo tú estés diseñando tu objeto. Entonces nosotros vimos que para este punto era importante esta área de las bioimpresoras, en donde si nosotros colocábamos un filamento y después con la impresora 3D utilizábamos esta técnica para poder construir ese objeto, esa pieza que nosotros quisiéramos, podría ser muy buena alternativa. Entonces, en esto pues, les voy a compartir un poquito sobre lo que nosotros estuvimos haciendo. Entonces, el material ya sabemos que lo queríamos ocupar para impresoras 3D. Entonces, ¿qué material de base nosotros queremos ocupar? Nosotros queríamos estar trabajando en fracturas, en donde las fracturas es un fenómeno que puede ocurrir en cualquier momento. Aquí no importa si seas un atleta, si te faltan ciertos minerales, si no te cuides, si, no sé, aquí si te toca una fractura no importa porque los deportistas se fracturan, las personas que obviamente si tienen alguna enfermedad de los huesos, pues obviamente van a ser más susceptibles, pero una fractura puede suceder en cualquier momento, hasta inclusive hemos tenido conocidos que mencionan que abrochándose su agujeta, perdieron un poquito el equilibrio, se cayeron y se fracturaron el brazo. Entonces las fracturas pueden suceder
cualquier aspecto. Así que nosotros decidimos trabajar con hueso, en específico, pues ver cómo podíamos ayudar en el tema de fracturas. Ya que nosotros tenemos definido el objetivo, pues uno de los materiales que funciona muy bien para las aplicaciones de huesos es la hidroxiapatita. La hidroxiapatita es un material que es biocompatible, inclusive pues es de los que más se utilizan para aplicaciones de huesos, y algo muy interesante, se puede sintetizar de forma sintética, pero esta hidroxiapatita también ya se encuentra dentro de nuestros huesos. Entonces, como pueden ver en esta imagen, vamos a tener pequeños cristalitos de hidroxiapatita que inclusive es nanométrica. Entonces, tenemos estos cristalitos y tenemos una triple hélice de colágeno. Esto es lo que hace que sus huesos puedan tener un cierto grado de flexibilidad y al mismo tiempo que puedan ser muy resistentes. Si no tuviéramos la hidroxiapatita o si no tuviéramos el colágeno, pues seríamos una plasta, ¿sí? una gelatina, o serían tan frágiles nuestros huesos como si tú rompieras un gis. Entonces, gracias a este compósito que existe naturalmente, nuestros huesos tienen esta característica. Entonces nosotros decidimos utilizar hidroxiapatita de forma sintética. También estuvimos trabajando con hidroxiapatita de fuentes animales, pero ese es otro rollo. Entonces, también lo que ocupamos fue plata. Cuando nosotros estamos trabajando en un ambiente vivo, siempre lo que vamos a estar buscando es que estos materiales pues, no causen ningún problema, alguna infección o algo que haga que se pueda generar algún rechazo o algún daño. Entonces, la plata tiene una ventaja de que se ocupa como un agente antibacterial. Entonces, es tan energética que permea las membranas y con eso puede destruir el material genético de estas bacterias y con eso pues las eliminamos. Entonces, la plata se nos hizo una buena idea a agregarla por sus características antibacteriales. Y finalmente tenemos el óxido de grafeno. El óxido de grafeno, el óxido de grafeno reducido, durante todo este paso de que se puso un poquito de moda y que se quería ocupar en todo, pasó por muchas etapas, en donde al principio era el material súper utilizado para todo, después se dieron cuenta que si nosotros trabajamos con poquitas capitas o en específico una sola capa, pues en vez de ser biocompatible y amigable, pues al contrario, causaba lisis celular y causaba otro tipo de problemas. Entonces nosotros partimos del óxido de grafeno y nos quedamos solamente con el óxido de grafeno reducido, en el cual ya no vamos a tener solamente una capita, vamos a tener varias capitas y hasta inclusive pues vamos a tener ciertos grupos funcionales los cuales funcionan muy bien y hasta inclusive puede permitir que estas células se vean atractivas hacia nuestro material que nosotros, o atraídas hacia nuestro material. Entonces, este fue el compuesto que nosotros estuvimos trabajando. Como tal, tener la idea de ocupar las impresoras 3D y nosotros utilizar o crear un biofilamento para imprimir algo, pues no es algo que no se estuviera pensando. Tanto las impresoras 3D, tanto como todas estas aplicaciones biológicas, han tenido un gran impacto, han tenido un gran interés, porque pues el área de la medicina, la electrónica y la energía son áreas que sí o sí, bueno, la armamentista, son áreas que sí o sí siempre están teniendo pues primeros lugares en la investigación y el desarrollo de tecnología. Entonces, el que pudiéramos migrar estas impresoras 3D hacia una utilización en aplicaciones biológicas es algo que hasta inclusive los médicos se vieron muy atraídos hacia este proyecto, con lo cual se pudieran construir un sinfín de piezas, materiales, lo que fuera, para que estos pudieran utilizarse ya en cirugía. Entonces, bueno, aquí tenemos a este médico, el cual desde el 2006, pues él ya estaba mencionando que es muy importante tener esa tecnología aplicada a medicina, porque con eso se puede resolver, se puede mejorar muchísimo la forma tradicional en la cual se resuelve varios tipos de aplicación. Entonces, dentro de lo que nosotros hicimos, pues primero fue sintetizar nuestro material. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos nuestro material, aquí tenemos también que
bueno, tenemos nuestra hidroxiapatita sintética y abajito tenemos la estructura de la hidroxiapatita, pero proveniente de un animal. Entonces podemos apreciar que estamos en misma sintonía, entonces no vamos a tener problemas. También tenemos estos grupos funcionales. Vamos a observar también su geometría. Aquí tenemos pues en el TEM estas pequeñas barritas, y algo muy importante es que esta hidroxiapatita que nosotros hicimos es porosa, entonces pues eso ayuda para las aplicaciones que nosotros necesitábamos. Después de eso pues ya creamos el compuesto, agregar estos materiales. Entonces aquí vamos a observar que ya tenemos esta plata, no la vamos a nuestra muestra, entonces aquí podemos observar también los residuos de esta plata, pero vamos a tener también este óxido de grafeno reducido y la hidroxiapatita. Aquí tenemos también los grupos funcionales, aquí vamos a tener nuestro material, y ahorita vamos a ver ya de cerquita en TEM cómo es que se ve. Entonces aquí ya vamos a tener esas pelotitas de plata, las barritas que las pueden ver que es de nuestra hidroxiapatita, y estas pequeñas sabanitas o laminitas que se aunan a nuestro material de carbono. Entonces, después de eso lo que hicimos fue crear un biofilamento, en el cual, como un medio en el cual nosotros pudiéramos mezclar este compósito, pues utilizamos el PLA. El PLA es un biopolímero, el cual se puede ocupar sin problema para estas aplicaciones biológicas. Entonces, teníamos nuestro material compuesto, tenemos nuestro PLA, después de eso ya lo trituramos, lo mezclamos, después con una extrusora vamos a tener ya nuestros filamentos listos para impresión en 3D. Entonces ya con esto, pues ya nosotros caracterizamos, pues aquí tenemos todo bien, todo funcionando perfectamente, y después de eso nos basamos ahora en el modelado 3D, en donde pues obviamente no solamente era ya tener nuestro filamento, sino tener una estructura que se pueda ocupar para aplicaciones de hueso. Entonces empezamos con cosas muy básicas y sencillas porque pues no conocíamos la técnica y empezamos desde cero el proyecto. Entonces realmente conocer la resolución que tienen las impresoras 3D, porque se mueven 3 ejes, X, Y y Z, entonces dependiendo de cómo esté calibrado y dependiendo de qué tanta resolución, qué velocidad, qué temperatura de extrusión te estés ocupando, o sea, dependen varias cosas, tú puedes tener una muy buena resolución y realmente llegar a dimensiones muy pequeñas. Entonces aquí podemos ver, empezamos con figuras planas, luego figuras un poquito más complejas, como en este caso, en el cual pues dejábamos un pequeño espacio entre estas, y después ya también una estructura en la cual lo pudiéramos imprimir sin mayor problema. Ya con la impresión, lo que hicimos, esta es la impresora que ocupamos, y pues ahora ya era en teoría, pues utilizar lo que pues habíamos planeado y lo que habíamos generado, y pues realmente si estaba funcionando o no. Entonces pasamos ahora a la impresión 3D, en donde pues ya imprimimos todos estos objetos sencillos, estuvimos ahí analizando todos los parámetros que se pueden mover, y obviamente como nosotros queríamos espacios muy pequeñitos para tener estos poritos, pues obviamente estuvimos probando bastante. Aquí tenemos la otra estructura, estuvimos probando bastante para generar este tipo de piezas. Aquí tenemos nuestra pieza como se veía, ya este material lo pueden notar por la tonalidad, ya tenemos nuestro compósito de hidroxiapatita, plata y grafeno. Y bueno, aquí tenemos esta pieza en donde también hicimos el simulado para acercarnos al modelo matemático, que inclusive tienen los huesos, los poros no están así porque sí, no son al azar, tienen ciertos modelos muy específicos, ciertas dimensiones, ciertas conexiones muy particulares, entonces aquí lo estuvimos trabajando. Y ahora, hasta aquí, eso era el proyecto que se estuvo desarrollando hasta el doctorado. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de probar estos materiales en poderlos migrar, no solamente quedarnos en el área de ciencia e ingeniería de los materiales, sino estarnos evaluando. Entonces,
medimos las características este estudio se llama de inhibición, entonces las características antibacteriales de nuestro material para realmente determinar si sí están funcionando y si estaba haciendo que se eliminaran estas bacterias. Entonces hicimos estos cultivos en donde pues aquí más en la imagen de abajo podemos ver el polvo y pueden observar cómo es que se generó un espacio en el que no tenemos crecimiento. En la imagen de arriba, como tenemos nuestro filamento y el filamento pues es cilíndrico, pues el área de contacto pues solamente en donde entraba el contacto directo sí se notaba, pero pues en lo demás como era circular pues no se podía observar. Entonces aquí lo vemos un poquito más de cerquita, aquí se ve más a detalle, que inclusive hay puntitos que por ahí se me cayeron mientras estaba preparando y que aún así, aunque fuera muy poquito o fuera bastante el material, se podría apreciar bastante bien esta característica antibacterial. Entonces ya teníamos que funcionaba muy bien matando estos bichitos, que logramos tener nuestro material compósito y que todo funcionaba bien. Después de eso, pues, se nos ocurrió que, ok, nuestro material polimérico, nuestro PLA, pues sí funciona bien, pero pues es muy rígido. Entonces, si nosotros queríamos tener un material el cual pudiéramos tener un grado de flexibilidad para poderlo manipular, que no necesariamente estuviéramos ocupando este material, pues poder utilizar el PBA. También es un biopolímero, entonces no teníamos ningún problema. Y esto lo hicimos de una forma más artesanal. Entonces lo mezclamos, después lo metimos a unos pequeños popotes y después de eso quitamos nuestro popote y pues, pum, ¿no? Ya teníamos nuestro filamento también. Entonces ya teníamos una alternativa cara, sofisticada, donde podemos imprimir a medida lo que necesitamos, y una alternativa pues más casera, pero más sencilla. Y bueno, aquí están nuestros filamentos. Y después de eso, pues también tuvimos la oportunidad ahora de hacer un test en vivo, porque desde ciencia de los materiales funcionaba bien, un poquito haciendo estas pruebas antibacteriales, notábamos que funcionaba bien, pero pues no hay nada como ya realmente colocarlo en un ambiente pues real. Entonces, para esto tuvimos la oportunidad de colaborar con la UNAM y en este caso con la Facultad de Medicina y Veterinaria, en donde, bueno, pues gracias al médico veterinario zootecnista Cruz Arellano, tuvimos la oportunidad de que nos autorizara a trabajar. Entonces, obviamente, pues eso ya se salió muchísimo de nuestra área de expertise y si queremos hacer bien las cosas, hay veces que necesitamos la colaboración de más personas expertas en otras áreas para evaluar estos materiales. Entonces, estuvimos trabajando con ellos, estuvimos trabajando con varios grupos, porque pues lamentablemente evaluar biológicamente no es algo de que, bueno, mido y ya me salió y ya, sino hay protocolos que se deben de seguir. Entonces fue un proyecto un poquito largo, aquí menciono, y bueno, aquí aparecen todas las personas involucradas para estar trabajando. ¿En qué nos basamos? En diferentes normas, en donde pues vamos a tener ciertas normas para poder trabajar con ciertos animales, asimismo para darles una muerte digna, porque pues lamentablemente después de que probamos con animales, aunque funcionen, se tienen que sacrificar porque pues el protocolo está estandarizado para que pues sirva o no funcione, pues tampoco vas a mantener un animal vivo que pues ya tiene alguna complejidad. Entonces se deben de tratar de cierta forma y también ciertos cuidados que deben de llevar antes de la cirugía, durante la cirugía, en la recuperación y finalmente pues en el sacrificio humanitario. Entonces, ya con eso, pues nosotros entonces nos basamos en conejos. Para este aspecto, nos plantearon que pues no podíamos ir directamente a fracturas porque pues que también no funcionaba y tenemos que revisar el protocolo y mejor nos iban a ir autorizando etapas y después de eso pues ya podíamos ver si llegábamos a una fractura o no. Entonces, a la primera etapa que nosotros tuvimos la oportunidad fue una prueba de desafío, en la cual pues lo único que consistía era en tener el conejito,
pelar su pelaje, abrir su piel, realizar este corte, colocar nuestro material, cerrar, evaluar. Lo que nosotros pudimos observar es que después de, y obviamente tenemos a nuestros modelos, los cuales les hicimos esto, y tenemos modelos de testigo nada más, a los cuales nada más se les hizo la cortada, pero no se les agregó material ni nada. Entonces nos dimos cuenta que el proceso de cicatrización de los animales en los cuales sí colocamos nuestros materiales habían cerrado con muchísimo más rapidez a lo que nuestro testigo había hecho. Y que, aunado a eso, no se generó en ningún momento ninguna reacción inflamatoria, así como infecciosa. Entonces, para nosotros era una muy buena señal. Después de pasar este primer protocolo, esta primera etapa, nos dijeron, bueno, funciona, entonces vamos a pasar a la siguiente. Y la siguiente, pues ya era en contacto. Ahí nos dijeron, todavía no vamos a evaluar en la fractura porque hay que ver cómo interacciona tu material con el hueso que tú quieres estar trabajando. Entonces, para esto, nos recomendaban un huesito de menor demanda mecánica, que ojalá y se vea el ratón, pero este pues es el hueso de una patita de conejo, y el huesito más delgadito y pequeñito, ese es el hueso en el cual nosotros queríamos estar trabajando, que no necesita mayor ortopedia o complejidad en la cirugía, porque pues es un hueso de menor demanda mecánica. Entonces trabajamos con él, y lo que hicimos era ahora realizar el corte, abrir músculo, llegar hasta la superficie del hueso y ahí, justamente ahí, colocar nuestro material y después de eso cerrar. Lo que nosotros evaluamos después es que obviamente vuelve a cicatrizar rápido, no se generó ningún proceso infeccioso, y algo muy interesante es que este material, aunque nada más se colocó en la superficie, sí generó una adhesión. Hasta inclusive ustedes ahí pueden verlo, casi tuvieron que despegar de la superficie, se generó una pequeña fibrita en la cual pues estaba ahí pegando un poquito en nuestro hueso. Obviamente estos estudios nada más se dejan un mes, no se dejan más tiempo. Entonces en un mes obtuvimos estos resultados, y los cuales pues eran interesantes para esta aplicación. Y después de eso, pues ya nos autorizaron ahora sí, pues realizar este proceso, en el cual, bueno, aquí tenemos otro huesito limpio, y este huesito pequeño, ahora sí ya se muestra, es en donde nosotros íbamos a trabajar ahora. Entonces, volvemos a abrir, abrimos músculo, pero ahora hacemos un corte. Los huesos normalmente se pueden regenerar ellos solitos, siempre y cuando la lesión no exceda 5 milímetros. Si excede 5 milímetros, ya ahí sí ya vamos a necesitar fijadores, clavos, placas, etc. Si solamente es por debajo de esos 5 milímetros, por eso nos ponen los yesos, inmovilizadores o alguna otra cosita para que solito se pueda resolver. Entonces nosotros por esta razón hicimos un corte de 1 centímetro para que no hubiera ninguna situación en la cual se pudiera aunar al proceso natural que tiene este hueso. Entonces ahí colocamos nuestro material, cerramos, y después de un mes, pues justamente aquí pueden observar, en este caso pues no limpiaron también el huesito, pero ahorita les voy a mostrar otro. Entonces justamente se muestra, bueno, algo que no les gustó a nuestros amigos los veterinarios es que pues se veía negro, y verse negro significa que es un proceso necrótico, pero pues nuestro material es de este color, y ya cuando ellos empezaron ahí a desmenuzar y a ver, pues se dieron cuenta que no había infección ni nada, simplemente pues es el color. Entonces, se pudieron dar cuenta que sí generó una unión, que sí se vio atractivo para el tejido de este material, y aquí podemos ver justamente en dónde realizamos los cortes y en dónde colocamos a nuestro material. Aquí tenemos otro, en este caso evaluamos el PVA, y pues en este caso se pueden dar cuenta que se quedó perfecto. Entonces ahí se ve la unión, e inclusive, bueno, pues se ven los dos lados,
se ve el espacio donde realizamos y pues ya en una prueba de fractura, pues ya nos dimos cuenta que había funcionado muy bien para las aplicaciones. Ya cuando nosotros pues ya realizamos un estudio histopatológico, pues se dieron cuenta que realmente sí estaba ocurriendo algo interesante, sí se observaba cartílago, también teníamos la generación de tejido conectivo y nuevo tejido óseo. Entonces, con eso, pues ya no había ninguna otra alternativa más que realmente sí estaba funcionando nuestro material. Como les comento, todos estos estudios solamente se hicieron a un mes del proceso quirúrgico, entonces estos son muy buenos resultados para un mes, porque pues en un proceso de fractura los humanos pues normalmente nos tardamos hasta 6 meses. Entonces, esto fue algo muy interesante para nosotros y bueno, con esto terminaríamos. Dentro de las conclusiones que nosotros tenemos, pues es que pudimos obtener dos filamentos con impresora 3D y sencillo, de buena calidad porque los dos funcionaron. También estos filamentos eran aptos para utilizarse en pruebas in vivo de acuerdo a los estudios que realizamos antibacteriales. Asimismo, las pruebas de desafío mostraron buenos resultados, una buena interacción del material con la superficie y finalmente un buen desempeño mediante una situación de fractura. Entonces, esto fue algo. Obviamente, también se hizo después un estudio en el cual pues ya tomáramos en consideración más tiempo. Estos resultados no se los mostré, pero después de estos 3 meses también se observó un buen resultado con nuestros materiales. Entonces, con esta parte, pues les agradezco muchísimo el espacio, espero que les haya gustado y que también, bueno, para todos aquellos que estén interesados en el área biológica, que no se animen, o sea, hay que trabajar en varias áreas y nos tardamos un poquito, pero se necesita la ayuda para este tipo de aplicaciones. Entonces, con esto les agradezco. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, don Vicente, por la invitación. Y ya con esto, pues ya termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la presentación tan amena. Y vamos a pasar a una serie de preguntas. ¿Tiene tiempo? Sí, adelante. Ok, entonces, si tienen alguna pregunta, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Todos están obligados a preguntar, doctora Jessica. Entonces vamos a pasar con los chicos del seminario, del grupo. Vivi, por favor, ¿tienes alguna duda para la doctora? Sí, bueno, fue una plática muy interesante. Yo estudié ingeniería biomédica, entonces los biomateriales siempre se me han hecho bastante interesantes. Yo tengo una pregunta respecto al óxido de grafeno. ¿No es posible que ya estando dentro de, ya sea el sujeto de prueba o lo que sea, ya el organismo vivo, pueda ocurrir algún tipo de migración o degradación que pueda resultar pues perjudicial, ya sean alguna, pues que pueda migrar a otro órgano del cuerpo o tejido? Ok, bueno, de ahí, como comenté, muchas gracias por la pregunta. Sí partimos de óxido de grafeno, pero después al ya trabajar con este material composito, lo que obtenemos nosotros es óxido de grafeno reducido. Entonces, ya cuando nosotros tenemos el óxido de grafeno reducido, pues ese ya no tiene tantos problemas biológicos y todas estas cositas que ocurren con el óxido de grafeno normal. Ahora, en cuestión de evaluar, y hasta inclusive aquí esa pregunta no solamente es interesante para el grafeno, como el óxido de grafeno reducido, sino también para esas pequeñas partículas de plata, para esas pequeñas partículas de hidroxiapatita. Entonces, hasta este momento, pues no se realizó ningún estudio en el cual nosotros estuviéramos adentrándonos ahora al proceso de migración,
porque solamente nos interesaba evaluar ese filamento con esa combinación, cómo es que funcionaba. Entonces, era parte de lo que les decía, esta área pues te metes muchísimo, entonces es muy buena la pregunta, pero hasta este momento no nos metimos en estas características de en dónde se acoplaron, si se quedan por ahí guardadas. Inclusive, pues, te podría comentar, ¿no?, que el oro, el material que siempre se ocupa para aplicaciones biológicas y que todos traemos en los aretitos o en alguna otra cosa, se supone que en teoría es 100% biocompatible, pero pues resulta que cuando tú tienes nanopartículas de oro ya no es compatible porque se va a los riñones y en los riñones ahí se acumula y empieza a generar después cálculos renales. Entonces ahí ya es otra situación, entonces nosotros hasta ahí no nos metimos. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias, Vivi, por tu participación. Y creo que nada más tenemos a Vivi del grupo aquí. No sé si alguien más. Vicente, por favor, doctor. Muchas gracias por tu plática, Edith, y por tu presentación, fue muy interesante. Yo nada más tengo un par de preguntas precisamente relacionadas un poco con lo que estaba Vivi. Cuando nosotros hacemos nanopartículas y quisiéramos pensar en una aplicación de este estilo biológica para hacer este tipo de biomateriales o similares, ¿cuáles son las principales características que deberían de tener estas nanopartículas para ser utilizadas? Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Pues hay varias. Dentro de las básicas es el tamaño, porque si tú sintetizas nanopartículas, entendiendo que estamos de 1 a, hay unos que dicen de 1 a 100 nanómetros y hay unos que dicen de 1 a 10 nanómetros, dependiendo de los fenómenos cuánticos que ocurran en nuestros materiales y más cosas, pero el punto es el tamaño, porque si nosotros sintetizamos nanopartículas muy pequeñas, en vez de ayudar, lo único que podemos llegar a causar es que se obstruyan ciertos pasos, ciertas funciones biológicas. Entonces, va a depender muchísimo de en qué tejido, en qué zona, en qué aplicación nosotros queramos estar trabajando, va a ser el tamaño básico principal que debemos de cuidar para que no obstruyamos estos pasos o estos tamaños. Entonces, nosotros podemos estar trabajando sin mayor problema unos 30, 50 nanómetros y en ese punto, dependiendo del material, no tenemos tantos problemas, pero si ya nosotros trabajamos por debajo de eso, dependiendo de la aplicación y dependiendo del tejido, sí podemos llegar a tener algunos problemas. Entonces, el tamaño es algo básico que debemos de cuidar y después de eso también, qué tan reactivas pueden llegar a ser. Hay algunas que las podemos hacer algún recubrimiento y ya con eso podemos llegar a hacer que nuestra nanopartícula no sea tan excitada, que no sea tan energética y que pueda deteriorar el tejido. Entonces, podemos llegar a hacer este tipo de encapsulamiento, pero sí va a depender muchísimo de en qué órgano, en qué sitio y de qué tamaño nosotros queramos estar trabajando. Ok, muchas gracias. Y la otra pregunta sería relacionada con el tipo de inclusión para esta generación de materiales. No sé si tengas por ejemplo, información o el dato de que en comparación con otro tipo de síntesis de hilados biológicos, por ejemplo, el hilado, el electrospinning, que también se tienen a hacer estos andamios biológicos, estructuras biológicas, ¿cuáles serían las ventajas o desventajas entre un síntesis biológico? Bueno, de ahí no sé si fui yo solamente, pero se le entrecortaba bastante, pero alcancé a entender cuál era la diferencia que se podía estar trabajando entre estructuras provenientes de otros animales y la hidroxiapatita sintética. No, sobre la técnica en la que de síntesis del biomaterial, por ejemplo, estás hablando de impresiones 3D comparado con el electrospinning.
que también se utiliza para hacer este tipo de lado de materiales, ¿no? Biológicos. Entonces, ¿cuál sería el beneficio, la comparación? Ok, ahora sí, ya escuché bien. Ok, bueno, como usted bien lo menciona, se puede ocupar el electrospinning y se puede ocupar la impresora 3D. Hasta ahí hay algunas otras alternativas, pero si se da cuenta, la función principal es generar estos pequeños orificios, estas pequeñas superficies rugosas que estén interconectadas. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con el electrospinning, que en su momento también lo llegamos a hacer, va a depender de varias cosas. Entonces, que nosotros lo estemos acercando o no y podamos tener estas fibras más pequeñas o más delgaditas y podamos estar jugando con ciertos materiales a su vez. Ahora, ¿cuál es la desventaja del electrospinning? Que cuando nosotros conectamos nuestra punta y hacemos pasar la corriente, nuestro filamento, nuestro material se va a ir depositando aleatoriamente. Ahí nosotros no podemos controlar una cierta orientación o algún tipo de geometría o hasta inclusive no podemos hacer una geometría en específica, sino simplemente empieza a caer y se empieza a colocar en la superficie. ¿Qué ventaja tiene? Obviamente podemos tener unos poros muy pequeñitos porque podemos tener hasta fibritas en los nanómetros, entonces puede ser muy pequeño. Obviamente cuando nosotros estamos utilizando una impresora en 3D, pues ahí la resolución más pequeña pues es en micras los que tenemos, por eso inclusive se ocupan otro tipo de impresoras que son las de resina fotosensible, fotocurable. En este caso, estas impresoras tienen un poquito mayor de definición. Entonces, cuando nosotros ocupamos la impresión 3D, pues obviamente no vamos a poder llegar a estas porosidades tan pequeñas porque estamos limitados por la resolución de la impresora, pero pues una de las ventajas es que en macroescala pues sí podemos construir geométricamente pues cualquier superficie o cualquier cosita que nosotros deseemos construir. Pero pues yo hasta inclusive mejor le diría que, y por eso optamos el PBA, porque podemos utilizar una combinación. Podemos tener la estructura en macro, la cual nos va a ayudar, la base, y después de eso poderle hacer un recubrimiento o un depósito con este electrohilado y de esta forma que ahora estructuras más pequeñitas puedan estar en la superficie. Entonces, yo creo que puntos de comparación hay muchísimo, pero también considero que no hay una mejor que otra, sino depende muchísimo de desde qué punto lo queramos observar y a lo mejor podría funcionar una muy buena alternativa ocupar las dos estrategias. Pues, muchas gracias, Edith, y felicidades. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Vicente. Yo tengo una duda acerca de la degradación del material. No sé si ya se han hecho pruebas o cuánto dura dentro del ambiente biológico. Si tiene algún efecto esta degradación en él. No sé si ya se hicieron algunos estudios sobre eso o vienen en etapas posteriores. Ok, muchas gracias. De estos materiales, como nosotros teníamos en consideración que queríamos atacar un problema de fracturas, necesitábamos un material que pueda resistir por lo menos 6 meses sin que le pase nada, porque pues obviamente mientras se está regenerando nuestro hueso, pues no vamos a querer que de la nada se desaparezca y pues se quede así. Entonces el PLA, en este caso, después de los 6 meses, apenas si el sistema algo le hace a nuestro material. Entonces es un material que tarda bastante en poderse descomponer. Y después de estos 6 meses es cuando apenas empieza a interaccionar con el medio y sí llega un punto en el que se puede llegar a degradar, pero ya es cosa de años, o sea, es algo que va muy lento. Entonces nosotros lo ocupamos por esta parte de que pudiera estar ahí,
y que diera bastante tiempo de ventaja para que se pudiera ocupar para este tipo de aplicaciones. Ahora, por lo contrario, el PVA, este polímero sí es uno de los materiales que se llega a descomponer con mayor facilidad en comparación de nuestro material, nuestro PLA. Entonces, lo que va a ocurrir es que por un proceso de hidrólisis, lo que va a ocupar es que con el propio medio, el ambiente donde tenemos agua, se va a ir degradando poco a poco hasta que se va a hacer en moléculas más pequeñas y después de un cierto periodo de tiempo que estaba dentro de los 6 meses también, después de esto ya íbamos a tener ahora sí un proceso en donde ya se ocurrirá una degradación, pero utilizamos estas dos características para que uno permaneciera más tiempo y el otro permitiera, o sea, no durara tanto, pero sí permitiera el tiempo que nosotros definíamos para que pudiera estar ahí. Ok, muchísimas gracias. Y ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿Alguna duda? ¿No? Uy, ajá, doctor, por favor. Perdón, ¿ya me escuchan? Sí. Sí, ya lo escuchamos. Ok, Edith, muy bonita presentación la tuya. Muchas gracias por participar en nuestro seminario. Hay algunas cosas que suenan muy interesantes cuando se trata de estructuras biológicas y en particular estas que son de andamios. La idea de los andamios en la reconstrucción ósea es precisamente eso, permitir que se vaya creciendo el tejido óseo y en alguna forma se fomente eso y finalmente que el andamio sea desechable prácticamente. La pregunta que yo tendría para ti es, ¿en alguna forma se puede medir esa integración, ese crecimiento óseo en el caso de sus andamios? Y como tú ya mencionaste, algunos son más lentos en ser disueltos, pero ¿qué pasa con ese tejido óseo? ¿Se va creando o para el tiempo en el cual ya digamos, se elimina el andamio, ya está una estructura ósea creada? Ok, bueno, muchas gracias, doctor, también. Sí, justamente la idea, como bien la comenta, es que mientras se va generando nuevo tejido, se vaya degradando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber con el análisis histopatológico? Lamentablemente, por eso les decía que cuando trabajamos con animalitos, pues los tenemos que sacrificar. Entonces, ya cuando nosotros hacemos el estudio histopatológico, y en este caso nosotros lo hicimos a 1 mes y a 3 meses, pudimos observar este crecimiento. Entonces, podríamos seguir haciendo lo mismo. Ya después de estos 6 meses, nosotros abrir y darnos cuenta, pues, cómo es que está nuestra estructura que nosotros colocamos y a eso realizar los cortes para después evaluarlos. Entonces, ya con esto nosotros podríamos observar cómo es que nuestro material, o bueno, cómo el nuevo hueso va creciendo sobre la superficie. Ahora, la pregunta que hace es muy buena y es correcta. Exacto. ¿Cuánto tiempo se podría permanecer o cuánto tiempo tendría que quedarse en nuestro material? ¿La estructura va a quedar para siempre o va a quedar atrapada o encapsulada con el nuevo tejido que se generó? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la idea es que ya cuando toda la superficie de nuestro material se haya recubierto, ahí no se termina la cosa, sino que por los materiales que nosotros decidimos ocupar y lo que se contempla en este tipo de aplicaciones es que este material no solamente funcione como una superficie o un molde con el cual nosotros le marquemos a las células cómo y dónde crecer, porque es una de las dificultades que se tienen cuando trabajamos con células también. Hay veces que nosotros tenemos unas células especializadas, las colocamos y decimos, bueno, ya genera un hígado o genera un riñón.
pero las células no saben qué función y qué cosa es la que tienen que hacer. Entonces, eso es uno de los problemas que se tenía y bueno, que se tiene. Entonces, lo que nosotros hacemos entonces es al poner la geometría, le estamos marcando específicamente por dónde crecer y ya que recubra toda la superficie de nuestro material, el siguiente paso es que nuestro material o nuestro andamio que nosotros colocamos funcione como alimento o al menos que esas nuevas células, ese nuevo tejido que se está generando pueda irlo descomponiendo y con eso llegue un punto en el que ya se descomponga nuestro material porque estas celulitas están interaccionando con él. Obviamente, ya que nosotros lo ponemos ahora en ese punto de vista, pues obviamente es algo que pues no va a ocurrir tan rápido, es algo que lleva su tiempo, que pues está, inclusive, no sé, el proceso de formación de los bebés, pues lleva su tiempo. Entonces, lo mismo el tejido, el que se genera, aunque sean cosas muy pequeñitas, sí va a requerir un cierto tiempo y eso, pues es una de las ideas que se contempla, que ya después de un cierto periodo de tiempo, que primero cumpla la función en la cual le marque específicamente dónde crecer y después de eso que se siga generando más tejido y al mismo tiempo que se vaya degradando la superficie de nuestro material, o en este caso se vaya degradando nuestro andamio. Entonces, eso es lo que se busca. ¿Cuánto tiempo va a llegar a tardar? Eso es algo que, por los estudios que nosotros hicimos y porque pues, el doctorado solamente duraba 4 años, no se podía ni se contemplaba ya estudiarlo a profundidad, pero sí sería interesante poder evaluar, hasta inclusive estar chequeando con radiografías para no abrir directamente y ver qué es lo que está ocurriendo, sino con diferentes radiografías en las cuales podamos seguir teniendo al animal vivo, pero podamos ir evaluando cómo es que va ocurriendo este proceso. Sin embargo, pues eso todavía no lo hicimos. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Yo tal vez podría haber un punto de interés en el tipo de cosas que nosotros hacemos, probablemente pudiera ser de utilidad en cuestión de seguimiento sin tener que abrir digamos, el animal para ver, podría ser con radiografías, o también podría ser con imágenes biológicas de luminiscencia, ¿no? Esa es una de las cosas que estamos desarrollando, que sea cómo hacer imágenes biológicas dopando los materiales con ciertas tierras raras que nos permiten excitar con luz infrarroja y ver con luz infrarroja. Eso podría ser muy fácil de hacer, incorporando probablemente algunos de esos elementos de los que están trabajando gente dentro de nuestro grupo en estos andamios, en estos scaffolds que están haciendo. Entonces eso permitiría darle seguimiento en vivo sin mayor daño para el animal y también inclusive para el proceso de desecho del andamio, ¿no? Del scaffold. Pero bueno, muy interesante. Yo creo que lo más importante de este tipo de presentaciones es que incentiva un poquito la imaginación para hacer proyectos multidisciplinarios. Gracias. Sí, y al contrario, muchas gracias también, doctor, por el comentario, por el consejo, lo tomaré en consideración. Y también, bueno, si con esto se cierran las preguntas, también les quiero agradecer muchísimo. Como bien lo comentó el doctor, desde que yo mandé la solicitud de la presentación del día de hoy, dije, híjole, cuando vi qué área es la que ustedes trabajan, dije, híjole, pues qué tal y no les atrae, qué tal y no les interesa, pero ahorita con el comentario que hace el doctor, pues ya ven cómo se necesita hacer grupos multidisciplinarios para aplicaciones muchísimo más complejas. Está bien lo que nosotros hacemos desde nuestro expertise y desde nuestra área y que volvernos expertos, pero si nosotros queremos llegar a aplicaciones más complejas, sí o sí necesitamos este tipo de colaboraciones. Entonces, ya con esto me reconforta un poquito mi corazón de que sí, esto que les platiqué, sí lo pueden ver aplicado en algo con lo que ustedes hacen. Entonces, con eso quedo tranquila y pues espero les haya gustado muchísimo y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, David.
Muchas gracias, Edith. Bueno, pues si no hay preguntas, un gusto, Edith, y muchas gracias. Pues ahí ya tienes el contacto del doctor Vicente por cualquier cosa, colaboración que quieras hacer con nuestro grupo. Y pues ahí estamos al pendiente. Muchas gracias a todos por haber asistido y nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana no tenemos seminario, doctora. Es 15. Sí, es cierto, porque cae en 15. Bueno, nos vemos dentro de 15 días.